Hola, bienvenidos nuevamente a la formación de Introducción a Vue.js. Hoy nos encontramos en la lección número 8, donde vamos a seguir explorando todo esto de los componentes dinámicos y en esta lección pues específicamente vamos a mirar lo que es esa herramienta que nos da Vue para poder digamos lograr el dinamismo y poder digamos reemplazar o renderizar componentes en tiempo real. Entonces, para eso vamos a ir mirando de qué se trata. Entonces, como les conté en la lección pasada, la herramienta que nos da Vue se llama la etiqueta Component y tiene una propiedad que se llama is. Esta etiqueta, al ser, digamos, como simular ser una etiqueta de HTML, tiene disponible todo lo que son los eventos, todo lo que son, digamos, las demás directivas que hemos visto en el módulo 2 y las que hemos visto en el 3 estarán disponibles dentro de esta etiqueta. Digamos que no va a haber ningún problema con eso porque lo que simula hacer es como si fuese una etiqueta tradicional de HTML. Entonces esta etiqueta se compone, digamos, de dos cosas. Pues la primera es un placeholder, que es como Vue le llama de manera, digamos, técnica, se escribe pues el menor que y el mayor que, como si fuese una etiqueta tradicional de HTML, y lleva la palabra component. Esta tiene la parte que se abre y la parte que se cierra. Pero entonces en sus propiedades tenemos digamos, una en específico que es muy especial y es is. Esta propiedad is nos permite o la que nos va a dar la capacidad, digamos, de renderizar en tiempo real y de manera dinámica distintos componentes. Es decir, podemos renderizar ya sea un grupo de componentes o un componente individual en sí, no hay ningún problema. ¿A qué me refiero con un grupo de componentes? Que podemos renderizar un componente que sea padre de muchos otros componentes. Digamos que sería como un complejo de componentes. O renderizamos un componente único. No hay lío por eso. Entonces, esa sería como la forma, las características o digamos la forma en que está compuesta. Ahora vamos a ver un ejemplo, el ejemplo más sencillo, la sintaxis del ejemplo más sencillo de cómo se utiliza la etiqueta component. Entonces, como pueden ver en la derecha, component como tal es igual como si fuese una etiqueta div, una etiqueta h1, h2, p, span, funciona exactamente igual. Y tenemos esa propiedad que se llama is, la cual nosotros le mandamos el componente que queremos renderizar dentro de esa etiqueta. My component, digamos que podría ser una variable o puede ser el componente que tenemos registrado. ¿Se acuerdan en el option API que siempre tenemos que registrar, perdón, los componentes dentro de un JSON que se llama components dentro del option como tal? Entonces, digamos que al nosotros registrar los componentes ahí dentro, estos componentes se convierten como si fuesen una variable y digamos, se la podemos enviar a la etiqueta, perdón, a la propiedad is y ella entenderá, digamos, que tiene que renderizar ese componente bajo ese nombre. Entonces, digamos que el funcionamiento en este ejemplo, pues es muy sencillo, es una implementación muy básica, no es nada complejo, pero entonces vamos a ver que dentro de esta misma propiedad podemos implementar lógica condicional, como lo hemos hecho con todas las demás propiedades. ¿Se acuerdan? Con el operador de dos puntos, que realmente es una etiqueta, perdón, es una directiva de Vue. ¿La recuerdan cuando lo vimos en las lecciones pasadas? Que esta etiqueta nos permite, digamos, aplicar lógica o meter variables en las propiedades. Entonces miren que en este caso, la directiva beyond, que es la que nos permite esto, está, digamos, haciendo un if en el cual si isAdmin es true, pues se renderiza el componente admin component. Y si es false, se renderiza pues el componente user component. Miren que aquí en este caso, como ya estamos usando una directiva para poder hacer lógica dentro de la propiedad, vemos que aquí nos da pues digamos que se da la casualidad de que el componente ya toca registrarlo con comillas simple. ¿Por qué? Digamos que ya no podemos meter la propiedad entera del componente, sino que toca referenciar su nombre. Si en este caso su nombre es igual al que ponemos dentro de las comillas simples, Vue no tendrá problema y entenderá directamente a qué componente ir a buscar y renderizar, ¿cierto? Pero es una pequeña anotación que sucede cuando aplicamos lógica
dentro de esta propiedad. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más complejo o un ejemplo más completo donde vamos a ver la estructura básica del Option API y podremos ver lo que es, digamos, la parte donde se registran los componentes en la parte inferior en Components, acá debajo. Miren que en este ejemplo está señalando que está registrando el componente en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Lo está declarando en el mismo momento que lo está nombrando. En nuestro caso, o por lo menos yo recomiendo por facilidad no hacer esto, sino que el componente que vayamos a registrar pues sea un archivo .view aparte. Pero depende en qué estemos trabajando. Si estamos trabajando en la implementación tipo CDN, pues lo podemos hacer así. Si el componente no es muy, digamos, grande, no habría problema, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta y que se pueda hacer de las dos maneras. Aquí tenemos una función computada que lo que simplemente es, hace lo mismo que este if acá arriba, pero se monta en una computada. Recuerden que eso lo que me permite a mí es ahorrar recursos, porque si nada de esta variable ha cambiado, pues el resultado de este if sería el mismo. Así que como las propiedades computadas lo que me permiten es mantener una caché del resultado hasta que alguno de sus implicados cambia, esto me ahorra, pues digamos, es una manera de optimizar recursos. Se puede hacer así, pero esta, digamos que no está tan optimizada como esta. Y lo último que hace, pues, es simplemente dentro de esa computada la coloca como si fuese variable de list y ya con eso lograríamos tener también la misma capacidad de renderizar distintos componentes en tiempo de ejecución. Miren que si por alguna razón afectamos lo que es isAdmin en tiempo de ejecución, pues la computada me va a regresar el componente A o el componente B, dependiendo del caso. Entonces, básicamente así es como se usa la etiqueta component y su propiedad is. Ahora, eh, ¿cuáles son las prácticas recomendadas o las prácticas que yo recomiendo a la hora de utilizar esta funcionalidad? Bueno, la primera es como las mismas que vimos en la lección pasada de que los componentes, digamos, tienen que tener una lógica la más sencilla posible y que sea una lógica que no se afecte, que no sea dependiente de los demás componentes, sino que sea una lógica que pueda funcionar por sí sola, que esté, digamos, encapsulada. Eso para mantener facilidad o para digamos, mantener todo fácil, como dice el dicho, pues dicho no, la filosofía de keep it simple o mantenerlo simple, que en la programación es muy útil. Realmente es mejor no complicarse y buscar el camino más sencillo realmente. Entonces, para no tener componentes tan gruesos, tan pesados, tan complejos, entonces mantener una lógica sencilla y encapsulada. En caso tal de que se necesite un componente dependa de otro, evitar, digamos, tener muchas dependencias. Es decir, si es una sola cosita que va a depender, pues que sea una sola, pero que no dependan muchas partes del componente de otros componentes, ¿cierto? Otra buena práctica es no usar esta etiqueta si no es estrictamente necesario. Si digamos, pues el caso lo requiere, pues se utiliza. Pero si nos podemos evitar el uso de component y de renderizar componentes, pues de intercambiar componentes en tiempo real, es mejor evitarlo. Siempre se lo recomiendo. Eviten esta funcionalidad cuando sea necesario. Pues cuando no sea necesario. Y lo otro es que los componentes renderizados tengan interfaces similares. ¿Qué quiere decir esto? Pues en el ejemplo que vamos a hacer se va a ver más claro, pero por ahora digamos que como yo estoy intercambiando, digamos, tengo un padre común de muchos hijos, pero solo estoy, digamos, renderizando un hijo a la vez. La idea es que esos hijos compartan todo lo que viene siendo las props, los eventos personalizados, la data, que sea más o menos similar para que yo pueda compartirla entre los tres y digamos que no me dé error o no se me compliquen las cosas a la hora de yo tener variables diferentes en cada componente que yo voy a renderizar en tiempo real. Sí, es más o menos como va la cuestión aquí. En el ejemplo que vamos a hacer ahorita a continuación, en la próxima lección, donde vamos a implementar esta etiqueta, lo van a entender mejor, pero la idea es mantenerlo así, que se parezcan lo más posible. Así, digamos, si en el componente 2, que puede cambiarse cuando sea en tiempo de ejecución, tenemos un evento personalizado que se llama
no sé, puede ser como click 2 o cualquier cosa, puede ser data, pues cualquier nombre. Y la idea es que ese evento personalizado se comparta con todos los demás hijos, por decirlo de alguna manera. Es decir, que mi componente uno, mi componente 2, 3, 4 y mi componente n, pues todos tengan el mismo evento personalizado para yo poder recibirlo de la misma forma desde el padre. Es una buena idea y así mantenemos las cosas simples, no que cada componente hijo tenga un evento diferente, porque la lógica se me empieza a complicar y se me empieza, digamos, a expandir, a crecer y es más difícil de mantener. Entonces, con eso, yo creo que ya damos por terminado esa lección y ya con eso es suficiente para que entiendan, digamos, el componente, pues la etiqueta component y su propiedad is. Entonces, nos vemos en la siguiente lección donde vamos a hacer un evento, perdón, un ejemplo práctico que vamos a seguir usando el ejemplo que hemos, digamos, hecho desde el módulo anterior, que es el ejemplo donde nosotros teníamos una tabla que nos almacenaba las tareas, ¿cierto? Entonces vamos a usar el mismo, pero lo vamos a ir mejorando para hacer que el formulario utilice lo que es la etiqueta component. Entonces, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima lección. Yo sé que les va a gustar muchísimo esta etiqueta, es muy útil y es muy divertida de usar porque le da mucho flow, por decirlo así, a la interfaz gráfica. Entonces, nada, nos vemos allá. Chao.